5 minutos. Cambiamos de tema, Cris, si me permites, y le agradezco mucho a la doctora Gabriela Mendoza González. Ella es catedrática del CONACYT, de la Facultad de Ciencias, del UMDICISAL de la UNAM, el campus Yucatán, que hoy nos va a platicar de un tema que todos conocemos, pero no estoy seguro si todos entendamos como debemos, que tiene que ver con las dunas y la importancia que estas tienen. Doctora, qué gusto, le saludamos Cristel Guzmán y un servidor. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristel, Gastón, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Muchísimas gracias, doctora. Oiga, platíquenos el tema de las dunas. Entiendo que hace muchos años en la costa yucateca alguien llegó un día, se paró en la orilla y dijo, voy a construir mi casa aquí. Y entonces decidió construir su casa 12 metros antes del mar. Y entonces todo mundo, en la ignorancia de la época, pues dijeron, pues ya de aquí soy, ¿no? Vamos a construir, yo quiero mi casa, salir de mi casa y que mi pie toque el agua del mar, ¿por qué no? Pero la verdad es que cometimos un error gravísimo, desaparecimos la primera duna. ¿Por qué es tan importante esta primera duna que aquí en algunos lugares se alcanza a ver, en donde no, ya cuando uno se va hacia San Bruno y todo eso, todavía queda algo de respeto en esa zona, pero de todos modos se siguen construyendo casas pegaditas a la playa, no hemos aprendido. ¿Por qué la importancia de la duna, doctora? Sí, mira, Gastón, es muy importante esto que comentas de inicio porque a todos los seres humanos nos gusta estar muy cerquita de la playa, ¿no? Nos encanta salir prácticamente del hotel o de la casa, tocar la arena y meternos al mar sin caminar tanto. Entonces eso, bueno, acá en México ha tenido un problema muy fuerte porque simplemente tenemos solamente 20 metros de zona federal marítimo terrestre. Eso significa que es la zona donde en teoría no se podría construir nada. Sin embargo, pues sabemos y conocemos muchos ejemplos acá en la costa yucateca y en muchas otras costas del país, que muchas construcciones están a menos de estos 20 metros e incluso varias de ellas están prácticamente ya sobre el agua, ¿no? Entonces, bueno, para empezar vamos a hablar sobre lo que es una duna costera, porque no sabemos si todos los que nos escuchan saben que es una duna costera, que son estos montículos de arena que están al fondo de la playa, ¿no? Todos hemos estado en la playa y sabemos que es pues un cúmulo de arena y prácticamente las dunas costeras son los montículos que están al fondo. Generalmente están provistos de vegetación, ¿no? Generalmente, aunque también hay áreas donde hay dunas móviles, sobre todo en terrenos ganados al mar. Acá en Yucatán tenemos varios ejemplos de terrenos ganados al mar donde no necesariamente estas dunas van a estar provistas de vegetación. Entonces, como bien dices, pues muchas de las construcciones se hacen muy cerca de la costa, únicamente respetando estos 20 metros de zona federal marítimo terrestre, entre comillas respetando, porque hay muchas veces que no se respetan. Y bueno, en el primer evento meteorológico, sin que sea extremo, pueden llegar tormentas o ciclones o incluso nortes, ¿no? O lluvias muy fuertes, y el nivel del mar de manera natural pues se eleva. Y si estamos construidos muy cerquita de la playa, pues lo primero que ocurre es una inundación y después comienzan los problemas porque se comienzan a erosionar las playas. También en muchas ocasiones hasta las dunas costeras se empiezan a perder. Las construcciones generalmente quitan la vegetación y esos montículos de arena que protegen de inundaciones y de erosión costera, pues muchas veces se ven tan impactados que cuando llega un evento de estas magnitudes, entonces lo primero que ocurre pues son desastres naturales, ¿no? Y las propiedades, los restaurantes que están, por ejemplo, muy enfrente de la playa, las casas también, pues son las primeras que empiezan a comenzar que tienen estos efectos, ¿no? De erosión y de inundación. Y además, perdón doctora que le interrumpa, pareciera que de repente se quedan sin playa, y es que entiendo entonces que la duna reabastece de arena, ¿esa es su función? Sí, exactamente. Mira, las costas son un sistema muy dinámico y las playas y las dunas definitivamente son altamente dinámicas. Entonces te pongo un ejemplo. Seguramente a todos los que nos gusta ir en verano a disfrutar de las playas, vamos a encontrar acá en el estado de Yucatán unas playas muy amplias, un mar que parece plato, ¿no? El color del mar es estilo turquesa, ¿no? Y este escenario o este paisaje que a todos nos encanta disfrutar en verano, si nosotros nos vamos en diciembre, ¿no? O en enero, en invierno,
el paisaje va a cambiar completamente. Las playas van a ser más angostas, ese paisaje paradisiaco tipo turquesa del mar va a cambiar y va a ser más chocolatoso, ¿no? Esto es porque hay variables climáticas que van cambiando a lo largo del año. Entonces, las playas que nosotros vemos en verano van a ser muy diferentes a las playas que tenemos en invierno. Así que si nosotros no nos damos cuenta de este dinamismo que tienen las playas y las dunas costeras, entonces vamos a sufrir la erosión o las inundaciones que estamos sufriendo en la actualidad. Y con respecto a estas fuentes de arena que me preguntas, sí, te puedo decir que las dunas costeras tienen arena al fondo que pueden servir como fuentes de suministro y que se van conformando en temporada de calmas, es decir, las playas crecen generalmente en ese periodo y luego cuando viene las tormentas o los nortes, esa arena que estaba acumulada en la playa entra a los bancos de arena sumergidos, pero se quedan ahí muy cerquita y a todos nos ha pasado que cuando caminamos en el mar, muchas veces caminamos y caminamos, sobre todo acá en la península de Yucatán, y no encontramos profundidades inmediatas. O a veces hasta subes un poquito más adelante, de repente como que empiezas a subir y ves un señor allá adentro en el mar y le ves los tobillos, ¿esto qué pasa? Exactamente, eso pasa muy frecuente acá en Yucatán y esos son bancos de arena que están sumergidos y que se van moviendo a lo largo del año. Entonces, a veces se encuentran allá metidos en la zona más cercana de la playa, pero muchas veces en temporada de calma, sobre todo ese sedimento se mueve a la playa y a las dunas costeras. Entonces, son sedimentos que van viajando de manera longitudinal y transversal sobre la línea de costa, y eso permite que estas playas sean tan dinámicas. Así que imagínate, si de repente se pone un hotel o una casa sobre una duna en un periodo, se construye, por ejemplo, en verano, pues resulta que en invierno todas esas fuentes de arena que estaban moviéndose a lo largo del litoral, pues se quedan atrapadas, se quedan retenidas debajo de la construcción, y esa arena que ya no se va moviendo y en consecuencia se pierde en otras zonas y empieza la erosión. A mí me ha tocado ver en otros países, en Europa, por ejemplo, es muy común que tienes la playa, luego tienes una banqueta enorme, muchos metros lejos de la playa, y el primer hotel está del otro lado de la calle, es decir, te dejan 30, 40, 50 metros de playa, lo dividen con un andador para que la gente ande patinando y en bicicleta, luego viene una calle y hasta allá está el hotel. Esa es la manera en que se debe de hacer. Sí. Doctora, le interrumpo. Como ciudadanía, como los dueños de casas, además de la pregunta de Gastón, ¿qué es lo que deberíamos hacer para tratar de que pues estas dunas cumplan su función, ¿no? Porque muchas veces las personas creen que son dueños de esos 20 metros de playa y a veces ni siquiera cuidan la basura o lo que se acumula dentro de ese terreno. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Mira, para contestar la pregunta de Gastón, sí, necesariamente necesitamos espacios de amortiguamiento. Existen otros países que sus áreas de amortiguamiento son mayores de 20 metros, entonces pueden ser de 50 metros, pueden ser de 100 metros y efectivamente encontramos las construcciones detrás de esta zona. Se ha comprobado y está documentado en reportes de gobierno, artículos científicos, en notas de periódico, que hacer esto, desarrollar las zonas urbanas de esta manera, dejando espacios de amortiguamiento mayores de 50 metros, ¿no? O sea, no hay como un número mágico, ¿no? Eso sí les puedo decir, porque cada costa es diferente, ¿no? Y puede ser muy dinámica, pero definitivamente 20 metros no es un espacio suficiente para amortiguar todos estos efectos que nosotros podamos tener si establecemos las ciudades costeras muy cercanas a la línea de costa. Entonces, definitivamente, mientras podamos estar detrás de la primera o la segunda duna costera, mejor, porque estamos más protegidos, ¿no? Ha habido incluso algunas situaciones anecdóticas de otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, las dunas costeras son altamente valoradas. En Galveston, Texas, por ejemplo, en 2007, cuando llegó uno de los huracanes que impactó muy fuerte esa zona. Fue Sandy, me parece que fue Sandy. Entonces, en esa ocasión, aquellas casas que estaban construidas detrás de la duna costera fueron completamente protegidas, ¿no? Porque tuvieron
esos cuidados, y ahí voy a unir un poco la respuesta con la pregunta de Cristel, ¿no? En estas comunidades, las sociedades pusieron sus casas detrás de la duna costera y de esa manera protegieron al ecosistema, por un lado, la biodiversidad, obtuvieron los servicios ecosistémicos que de manera natural y gratuita el ambiente nos está dando, y por otro lado, cuando llegó la primera tormenta, o en este caso el primer huracán, entonces fueron protegidas esas zonas. Así que una de las acciones que nosotros podemos hacer como ciudadanía es, bueno, para empezar, si tenemos un terreno, tenemos la fortuna de tener un terreno enfrente del mar, yo les puedo sugerir que no construyan lo más pegadito al mar, ¿no? En el límite prácticamente, que es donde muchas veces vemos las construcciones, y en la primera tormenta tropical o huracán ya se está cayendo. Entonces, esa es la primera. La segunda, otra de las cosas que comentó Gastón, existen estas pasarelas o estos pasos que son delimitados para que la gente pueda caminar sobre ellos y no esté caminando sobre toda la playa o sobre toda la duna costera, porque también tenemos evidencia de que las plantas de duna costera, a pesar de que son muy resistentes porque están prácticamente habitando áreas desprovistas de nutrientes, son muy resilientes a la salinidad, por ejemplo, a los vientos fuertes, son muy sensibles al pisoteo. Entonces, si no hay pasos que puedan delimitar el transporte de los peatones, ¿no? O incluso pasan en muchos casos, acá en el estado de Yucatán tenemos que pasan vehículos motorizados, motocicletas, camionetas 4x4, ¿no? Carros de todo tipo, y esto es definitivamente tiene un impacto muy fuerte sobre las plantas y la duna costera porque son muy sensibles. Otra de las cosas que pasa frecuentemente es que la gente va a pasear a sus perros, por ejemplo, y muchas veces no levantan las heces fecales de sus animales y se quedan ahí, y eso con la intemperie, ¿no? Ya te imaginarás el movimiento de arena. Bueno, todo eso se pulveriza y al rato todo el mundo lo estamos respirando. Oiga, doctora, nos queda un minuto rápidamente. ¿Qué va a pasar con todas esas casas que construyeron tan adelante hace 20 años, que hoy, a diferencia de hace 20 años, ya tienen el mar encima? ¿Van a terminar pues sucumbiendo ante la fuerza del mar? Pues mira, es que ahora sí que cada caso es diferente. Acá en Yucatán definitivamente tenemos áreas que ya son muy difíciles de rescatar porque, como dices, las casas están prácticamente sobre el mar, ¿no? Pero existen otras áreas que se están desarrollando en la actualidad, sobre todo ahorita en Cizal, como fue nombrado Pueblo Mágico, tiene un gran impacto inmobiliario, y entonces ahí todavía estamos a tiempo de poder generar proyectos de soluciones basadas en naturaleza, donde por un lado sí tengamos casas y desarrollo, pero por otro lado permitamos que la naturaleza brinde estos bienes y servicios ecosistémicos que van a proteger a las comunidades humanas. Entonces, pues ahora sí que cada caso es diferente y se tienen que construir trajes a la medida, y rápidamente aprovecho este minuto o menos de minuto para hacer un comercial. Acabamos de publicar un libro sobre restauración de dunas costeras que vamos a presentar el 3 de octubre en la ENES Mérida, en el campus Yucatán de la UNAM. Entonces, todo el mundo está invitado, también va a ser presencial la presentación de este libro, que fue un trabajo monumental entre varias instituciones. Es un manual de restauración para las dunas costeras, particularmente de la península de Yucatán. Y bueno, la gente que esté interesada puede ir a la ENES Mérida el 3 de octubre de 4 a 5:30, o también buscar en las redes sociales el campus Yucatán de la UNAM, la ENES Mérida, la Facultad de Ciencias UNDI Cizal, y ahí podrán ver el evento de manera digital. Muchísimas gracias. Pues gracias por la explicación, este tema de las dunas, que le digo, todos las conocemos, pero como que no entendemos su importancia. Y bueno, si nos permite, seguiremos en contacto con usted para que nos vaya ayudando a entender mejor lo que pasa en nuestras costas. Por supuesto, Gastón y Cristel, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que nos volvamos a ver porque hay mucho que hablar al respecto. Seguro, le buscaremos, doctora, le mandamos un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, gracias. La doctora Gabriela Mendoza González, catedrática del CONACYT, que nos explica el día de hoy este tema de las dunas. Vamos a seguir hablando con ella. Nos tenemos que ir corriendo a un corte, Cris, ahí venimos. Regresamos.